Aquí estamos, buenas noches, de regreso a casa, donde habita el alma y palpita el corazón, vibra el corazón. Es de verdad un placer conectarme contigo a través de la tecnología, a través de este Facebook maravilloso. Mucha gente podrá quejarse, hay gente que todavía no tiene y que no lo reconoce como algo positivo, pero para nosotros es un puente, es una escalera como la que tengo acá atrás, para poder alcanzarte, para poder estar contigo. Yo creo que en ninguna etapa de la humanidad se podía tener esto, que estando desde Jalpan de la Sierra, todavía acá en la Sierra Gorda de Querétaro, podemos conectarnos contigo, podemos sentirte, puedes escucharnos, puedes vernos, podemos compartirte, y nosotros podemos también, a través de que nos acompañes, estar aquí, sentirte, y que nos estés escuchando, viendo, y que nos estés por ahí escribiendo, que estés compartiendo, que estés dándole like, que estés sintiéndonos. Y es una forma, hay muchas cosas probablemente negativas al respecto de esto, pero las cosas positivas es que se siente vida, se siente vibrante, se siente emocionante y nos permite alcanzarte. Tenemos casi toda la semana transmisiones y se están sumando más. Y entonces, la verdad es que a nosotros nos gusta compartirte. Dinos lo que te gusta de lo que hacemos. Dinos cómo darte más valor, cómo hacer para llegar a tu corazón, y ayúdanos a compartir esto con más personas. Y bueno, a nosotros nos va a encantar, ¿ok? Entonces, durante la semana pues transmitimos, tanto Michelle como yo. Vamos a tener un taller también. Esos son talleres especiales que no siempre hacemos. Ahora lo vamos a hacer el próximo miércoles, entonces estate pendiente. Por ahí estamos ya haciendo las publicaciones del taller de heptagrama, este modelo que nosotros compartimos sobre la personalidad y la esencia, cómo vamos desarrollando nuestra esencia a través de las glándulas, a través de la biología, cómo eso está definido, y cómo eso es algo que tendremos que conocer y saber desde muy pequeños, y que te sirve a ti como mamá, como papá, para tu pareja, para tus relaciones, para tu negocio, para todo. Es como estar desarmado si no tuvieras esta herramienta. Entonces, en esta vorágine que es muchas veces la sociedad, el mundo, sobre todo el mundo corporativo, pero todo el mundo en general, hay que tener estas, le llamo armas, pero en realidad son armas blancas, si quieres decirle así, ¿no? Pero son cosas que te hacen fuerte y que te hacen sentir seguro y que pueden apoyarte muchísimo y puedes conocerte. Entonces, los martes estamos transmitiendo, Michelle transmite los miércoles te compartimos nuestra historia, cómo el amor puede ser parte de la esencia de la vida y cómo puede acompañarte en cada momento. Y el jueves estamos haciendo esta transmisión que es el regreso a casa, cómo es posible conectar con tu corazón, y que desde tu corazón se desprenda toda esa luz que todos tenemos, y que ese brillo y eso que radia de cada uno de nosotros esté contagiándose cada vez más en el mundo, y que sea lo que viva en el mundo y que sea lo que se establezca en el mundo. Y entonces queremos compartírtelo, mi intención es que esta voz sea escuchada, que esto pueda escucharlo mucha gente. Ayúdame a que sea así, a que llegue a más personas. Estamos publicando estos videos también en YouTube. Estamos nutriendo nuestras páginas y, repito, haciendo talleres especiales para darte el máximo valor, ¿no? Entonces ahí está mi mamá ya saludando. Ángeles es mi mamá, ¿sí? Les mandamos muchas bendiciones, te mando muchas bendiciones, mamá, te amo. Y por ahí, los que están también apareciendo, por favor, díganme quiénes son, porque a mí me aparece nada más ahí de repente un numerito, pero no sé quiénes están viendo. Entonces, para saludarlos, saludos a todos. También Michelle me está apoyando, jugamos en equipo, porque cuando yo transmito, Michelle está allá en la cabina. Bueno, la cabina es allá afuera con los perros, pero está haciendo todo el tema del manejo, de poniendo las páginas, contestando, poniendo like, haciendo las publicaciones. Y cuando a ella le toca transmitir, entonces yo hago lo mismo. Entonces así jugamos en equipo, hacemos estas transmisiones, planeamos estas transmisiones juntos, compartimos, le doy feedback a ella, ella me da feedback a mí, y entonces de esa manera buscamos darte lo más posible de valor. Ahí están, miren, saludando, dándole like. Entonces, lo más posible de valor, denle like, acostúmbrense a darle like a las cosas. Yo me acostumbré, bueno, yo le daba like,
pero cuando el Facebook antes te mandaba, ya no lo he visto, pero antes te mandaba un reporte donde te decía cuántos likes le habías dado y cuántos corazoncitos habías puesto durante todo el año. No sé si te llegó a ti ese reporte, no sé si fue el año pasado o uno anterior. Y entonces yo ahí dije, ay, qué codo soy, qué marro soy, ¿por qué pongo? Sí daba muchos likes, pero no daba tantos corazoncitos. Y entonces ponle corazoncito, ponle ahí, invéntate un logo, un nuevo emoticon de Facebook, pero exprésate, ¿sí? Entonces exprésate. Va a ser difícil que yo me calle. Yo ya me voy a, quiero expresar esto que tengo y que siento. Y entonces el Facebook nos permite esa expresión. Para nosotros es una herramienta importantísima, con decirte que una persona que llega a nosotros a tomar una cita y que quiere que la apoyemos y que no tiene Facebook, le pedimos que saque su Facebook. Si no lo quiere sacarlo, no lo atendemos. Así de sencillo, ¿sí? Porque el Facebook para nosotros significa la proyección de esa alma, ¿sí? Entonces las fotos que se publican en el Facebook. Yo una vez vi rápidamente un video que me mandó por ahí Cari, que también luego se conecta y que es parte de nuestro equipo. Cari me mandó un videito, algo así, no me acuerdo exactamente quién me lo mandó, creo que fue Cari. Y en el videito te decían como esta regla de por qué, como del comportamiento de las redes y por qué Facebook era tan importante. Y lo que decía es que por cada persona que nosotros estamos contactando, yo tengo mucho ánimo y soy muy positivo. Porque además de ver los saludos aquí, mira, ahí está Marta que está saludando a mi mamá y mi mamá que está saludando a Marta, y eso se ve muy bien. Entonces, pero además de este tema de ser positivo, un aspecto, como siempre te comparto, técnico del tema, es que por cada persona que ve este video, hay 5 más que se contagian y eso hace una red. Es decir, una persona tú que lo ves, contagias mínimo, aunque te des cuenta o no te des cuenta, contagias a 5 más y cada una de esas personas se contagian, cada una de ellas a 5 más. Y entonces una cosa es lo que se ve aquí y entonces podemos ver 10 personas viendo, 15 personas viendo, 20 personas, 30 personas, 50 personas viendo y participando, pero eso se expande por 5, por 5, por 5, por 5 en el tiempo. Entonces tiene mucho sentido que publiques en Facebook, que pongas tus mejores fotos, que pongas tú, no quiere decir que no haya también cosas negativas, no quiere decir que también, y también por supuesto puedes expresar cuando estés triste, puedes expresar muchas cosas. Lo que nosotros no recomendamos es conectarse con noticias negativas, no conectarse con, no quiere decir que no seas consciente, pero la idea es que lo que tú estés proyectando, estés contagiando, es como si estuvieras cuidando lo que avientas al agua. Entonces busca aventar cristales, busca aventar cosas que quieras nutrir el río, pero si tú avientas al agua una ficha, por ejemplo, de una corcholata, o tú avientas al agua un clavo, o tú avientas al agua una basura, entonces ese río se lo puede llevar y ese río puede llevarlo a tu casa. Puedes querer nadar en el río y entonces te vas a lastimar y tú mismo estás contagiándote de lo que no quieres tener. Entonces el internet, el mundo del internet, el mundo de la comunicación, el mundo del Facebook es como ese agua, ¿no? Es esa agua, es ese mar, ese río. Entonces de ti depende que lo mantengamos cristalino, ¿sí? La mejor forma incluso de combatir lo que no queremos es mostrándole al mundo lo que sí queremos, creando lo que sí queremos, ¿sí? Entonces, sin meterme más porque ya me empiezo a desviar, quiero darte la bienvenida aquí a esta transmisión del regreso a casa. Fíjate que le acabamos de poner un nuevo banner de nuestra clínica. También te estamos ahí presumiendo las instalaciones y sí te las presumimos porque queremos que vengas. Queremos que vengas, queremos que traigas a tu gente, queremos que lo compartas y queremos que sea una experiencia maravillosa, bonita. Entonces nuestras instalaciones son muy bonitas, ya están allá todavía no estamos allá nosotros, todavía estamos en Jalpan de Serra, pero están en San Juan del Río. Honestamente no conocemos tanto, pero tenemos allá personas maravillosas que ya nos están conteniendo, que nos están cuidando y protegiendo, que son parte también de nuestro equipo de StepLink. Y entonces vamos a estar por allá, vamos a ser vecinos de ellas. Y las instalaciones son pensando en ti, ¿sí? Pensando en ti. Y entonces sí te las mostramos porque queremos que las conozcas y queremos que vengas, que tengas esta experiencia de amor, que no nada más es una experiencia romántica, ¿no? O de amor, digamos, como así, como ágape, ¿no? Que es este amor fraterno, sino también es una experiencia de sanación. Y lo más importante y lo que nosotros vamos a cuidar siempre es que tengas una experiencia educativa, ¿sí? Hay muchas carencias, muchas cosas en muchos aspectos, tal vez en el mundo, pero una de las principales es la educación. Nosotros estamos
contribuyendo a cerrar ese gap y a darte lo mejor de la educación que existe y que es funcional, que le apoya a muchísima gente. Este tipo de educación apoyan a conectar con una vida maravillosa, una vida que vale la pena vivir. No necesariamente te quita los problemas, y no es la idea que te quite los problemas, te ayuda a atravesarlos, te ayuda a dejar que experimentes el dolor, que experimentes lo que está viviendo, a que te atrevas a aceptar la situación como es, y que desde la aceptación de esa situación como la estás viviendo, entonces cada situación te expanda, cada situación te permita abrir tu corazón y profundizar en el alma, para que entonces te salgan alas para volar y te pasen cosas maravillosas que ni siquiera te podías imaginar, ¿ok? Entonces, para que podamos ver eso, yo te estoy contando mi historia, si recuerdas, te estoy contando, esta ya me perdí, creo que es el 10º capítulo, ¿no? Te estoy contando mi historia, te estoy contando lo que voy pasando, te estoy contando los aspectos técnicos, y hoy quiero contarte ya los resultados, un poco de los resultados de qué es lo que se consigue con este caminar, qué es lo que se consigue cuando se abre el corazón. Acuérdate que cuando estamos por ahí por el mundo tratando de consumir y de ahorrar y de invertir y de producir, ¿no? Que no hay nada malo en ello, pero eso nos mete en un caminito, ¿sí? Nos mete en un laberinto, y entonces eso aprendimos, vimos cómo la mayoría de las personas están haciendo eso, consumiendo, produciendo, protegiéndose, cuidándose, ¿no? Y ni se diga la época en la que vivimos hoy, y eso, más allá de juzgarlo, simplemente establece un arquetipo al que le estamos llamando ese laberinto del balín. ¿Te acuerdas? El balincito. Yo tenía una cajita de estas de plástico que jugaba cuando era chiquito, y entonces hacías así y era el balincito que se iba moviendo, y así estamos todos nosotros, o la mayoría al menos de nosotros, jugando al balín, ¿ok? Sin embargo, cuando se abre el corazón, cuando escuchas una voz en tu interior, cuando empiezas a escuchar algo que te suspira dentro, y empiezas a conectarte con el viento, empiezas a conectarte con el fuego, empiezas a conectarte con el espíritu del universo, y empieza a ver un amanecer de estrellas en tu interior y en toda la galaxia, y se abre algo, se destapa algo, dejamos de ser balín, ¿sí? Dejamos de ser balín, y entonces nos transformamos, así como te contó la otra vez Michelle el tema de la mariposa. ¿Te acuerdas? El símbolo de los toltecas, como se ponían, creo que se tatuaban, ¿no? Una mariposa en el pecho, que significaba el proceso de transformación que todo ser humano, que todo hombre, ya sea mujer o varón, que todo hombre puede experimentar. Entonces, esa transformación es de la que estamos hablando aquí. Ese camino, ese proceso, ese compartir, no es un punto final, no es nunca un punto de llegada, es siempre un caminar, es siempre un proceso, es siempre un flujo, ¿no? De donde estamos creciendo, y parece que es infinito, ¿no? Entonces, ese compartir, estamos juntos, compartiéndotelo, saliendo de eso, y dijimos que una de las claves es sentir. Sentir, 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 sentir. Llorar, 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 ¿sí? Maravilloso llorar, exquisito llorar, ¿sí? Simplemente hay formas de llorar, y hay formas que no necesariamente, y hay formas de sufrir, ¿no? Entonces, cuando yo digo llorar y sentir, no significa sufrir, es muy diferente. El sufrimiento tiene que ver con un aspecto intelectual o psicológico añadido al dolor per se, ¿sí? El dolor es purificante. El dolor, como dicen en el grupo AA, es la piedra angular del crecimiento espiritual. El dolor es amor, ¿sí? El dolor es amor. Si no me crees, en este momento, haz un ejercicio muy rápido, y si quieres cerrar los ojos, como tú quieras, y piensa, siente las personas, lo que sientes por las personas más importantes de tu vida. En este momento, cierra los ojos y siente. ¿Qué sientes por las personas que más amas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las personas que más amas? ¿Cómo se ven? ¿Cómo es esa imagen que te llega? ¿Y qué sientes? ¿Ok? Siente. Estamos practicando, entonces siente, ¿sí? Si lo quieres hacer con los ojos abiertos, está bien, pero busca esas imágenes. Conecta con estas personas, con estos seres, con tus hijos, tu abuela, tu abuelo, ¿sí? La familia, tu pareja, y siente, ¿ok? Y dime
abre los ojos y los cerraste, y si no, dime qué sentiste, cómo se siente. Y no me dejarás mentir, hay un pequeño dolor, ¿no? Hay una opresión en el pecho, hay una sensación en el cuerpo, puede doler un poco el estómago. Eso quiere decir que el dolor es una señal de que está pasando algo importante. El dolor es una señal del amor. Si me duele es que me importa, si me importa es que quiero amar o estoy amando a eso que en lo que estoy pensando o en lo que estoy sintiendo. ¿Okay? Entonces son de las cosas en las que estamos empezando a relacionarnos de forma distinta con esos procesos, y entonces el sentir nos empieza a conectar. Ojo, no sabes qué maravilla es eso. No tengo palabras para describirte lo que significa volver a conectar. Te lo digo con todo el conocimiento y con toda la experiencia de eso, ¿sí? Me costó tiempo, todavía es algo que por supuesto practico, pero cada vez puedo conectar y no sé qué tanto tú puedes conectar y qué entiendes por este tema de conectar, pero la conexión tiene que ver con el sentir. Si no puedo sentir, me es difícil conectar, ¿sí? Bastante feedback yo he tenido en mi vida de mis hijos, de mis parejas, donde cuando me descuido, entonces me voy a la cabeza, me voy a mis metas y objetivos, me voy a mi balín, y entonces se me olvida el conectar. ¿Y cómo se siente una persona que no conecta contigo? ¿Cómo se siente? ¿Sí? Un gran vacío. Y ese vacío es el que empezamos a vivir en nuestras vidas, provocado por nosotros mismos. Yo vivía en ese vacío desde muy pequeño, y te he estado comentando todo el paseo, la aventura de volver a conectarme, ¿sí? Entonces ya hablamos de este proceso de trabajo emocional, ya hablamos de las recomendaciones que te he hecho por ahí. Hay una persona que me escribió de que hay varias personas. Esto es muy muy hermoso y me da mucho esta conexión decirlo, porque por ahí hay una persona que ya me dijo que fue al cuarto y quinto paso gracias a estas recomendaciones. Por ahí hay otra persona que también me dijo que el que yo esté contando mi historia le sirve y le ha apoyado a quitarse la culpa, a quitarse la pena, a quitarse el tema social. Entonces ha podido como llevar mejor su experiencia de vida, lo que generó, lo que hizo, lo que está creando en su vida, y apoyar o apoyarse, o le apoyó para trabajar de una forma diferente su relación hoy en día. Entonces esto que compartimos, gracias a lo que tú nos dices, a lo que vemos que está sucediendo, a lo que también nos compartes, y pues la idea es que nos sigas diciendo. Yo te agradezco muchísimo, le agradezco a las personas que nos dan esa retroalimentación, porque quiere decir que está sirviendo, y queremos que le sirva a más personas. Fue muy 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 importante para mí, para Michelle también, pero fue muy importante estos pedacitos de conocimiento, estas cápsulas de amor que te estamos transmitiendo, que te estamos compartiendo, generaron una transformación increíble en nuestras vidas. Entonces, obviamente, con mucho gusto estamos desarrollando ese servicio también para que tú tengas esa información. Todos merecemos el conocimiento interior, la sabiduría interior, el despertar de ese amor en nosotros. Y entonces la idea es que te lo podamos seguir compartiendo, ¿sí? Entonces te he compartido del cuarto y quinto paso, te he compartido por supuesto los talleres de transformación, pero puede ser también procesos de coaching, procesos de terapia. Te he compartido muchas de las cosas. Lo que fundamentamos nosotros tiene que ver con la escuela que tomamos del tema del Ponchilingas, de Alfonso Ruiz Soto, de semiología de la vida, o semiótica, o semiología de la vida cotidiana. Y entonces de ahí empezó a derivar. Te hemos contado ya algunas cuestiones. Pero entonces cuando se empieza a abrir este corazón, quiero explicarte lo que empieza a suceder, ¿no? No lo habíamos platicado antes. Entonces déjame, te lo digo de esta manera. Fíjate bien, y te lo voy a contar con temas muy personales míos, ¿no? Porque esta es la idea de esta historia, para que te sirva, que no sea letra muerta, sino que sea algo que de verdad tenga vida detrás de las palabras, ¿sí? Entonces, yo te conté cómo lo que más empezó a regir mi vida fue la desconexión. Fue una vida intelectual, empezar a intelectualizar, racionar las cosas, además con mucho miedo, con mucha inseguridad,
y proyectándome en temas de competitividad, en temas de como de imágenes o estándares de alcanzar, del deber ser, ¿no? De tener una familia, tener un trabajo, varias cosas ahí, etcétera, ¿sí? Y entonces fue una proyección, pero lo que más regía en esos momentos era como una desconexión, ¿sí? No podía yo estar como, no podía sentir mi corazón, no podía sentir lo que pasaba, no podía decir que yo fuera una persona sensible en esa época de mi vida, desde los 11 años hasta ya la edad adulta de 30 y tantos años más o menos, ¿no? Entonces, después, pero fíjate qué empezó a pasar, ¿no? En esa desconexión, y antes de ir al cuarto y quinto paso, yo tenía nociones de la vida inventadas, ¿sí? Yo creía, cuando me dijeron sobre mis papás y que íbamos a trabajar sobre mis papás, yo les dije que no había nada que trabajar porque yo no les tenía ningún resentimiento, ¿no? Imagínate. Entonces yo me hacía el orgulloso, me hacía el soberbio, me hacía el yo soy bueno, mi vida es buena, yo soy feliz, bla, 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 ¿no? Y no es que no estuviera bien y no es que no fuera feliz, ¿no? Es simplemente, digamos, el matiz, la diferencia de lo que parecía una cosa. No, en ese momento el pasar por ese proceso no era tanto por una necesidad que yo identificara, sino era más un proceso porque mi mejor amiga me lo había recomendado y yo había visto la transformación que había ocurrido en la mamá de mis hijos como para decidirme a vivir la experiencia. Entonces fui a la experiencia y en ese proceso entonces primero evadí, o no sabía yo ni siquiera que estaba evadiendo, pero hoy puedo identificar que era un proceso de evasión de mi propia realidad. No tenía una conexión con mi realidad, ¿sí? Y ojo, esto es algo que nos pasa a muchos. Depende de las etapas en las que estás. No tienes que ser joven, como en esa época yo, sino que no importa la edad que tengas, es estar revisando en qué etapa estás y ver si te puede estar pasando esto como lo que me está pasando a mí, que estamos creando una realidad ficticia, una realidad falsa donde pensamos que todo está bien y entonces me desconecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las señales de que eso esté pasando? Pues que lo que tú, digamos que añoras, ¿no? Lo que disfrutas es que llegue el fin de semana para irte a una comida o para irte al cine, que dependes de ese tipo de cosas para sentirte satisfecho, ¿sí? Que estás en ese momento con una sensación de ansiedad, de estrés, que estás con un tema como compulsivo hacia ciertas cosas, sobre todo orientados al tema del trabajo o temas económicos, etcétera. Entonces, si ese tipo de cosas están pasando, quiere decir que puedes estar en una de estas etapas donde hay una desconexión de tu ser, de tu centro, de tu sensibilidad. Bueno, en esa etapa estaba yo, ¿ok? Y ahí estaba desconectado y para mí todo era bueno, ¿no? Pero después empezó a ocurrir un proceso que es muy importante decirlo, un proceso que venía como en dos sentidos, ¿sí? Entonces, una realidad que yo fui descubriendo, ¿sí? Primero había una evasión, ahí estaba totalmente desconectado. Pero cuando me empiezo a conectar, empiezo a sentir mi dolor y empiezo a ver mi verdad emocional. Mi verdad emocional era que yo tenía una ausencia de mí mismo, tenía un desamor profundo, tenía una inseguridad profunda y tenía un resentimiento profundo. Santo cóctel, ¿sí? Y empecé a revisar las imágenes que yo tenía de mi mamá y papá, que son por supuesto las figuras esenciales en tu sistema de cosmovisión. Entonces empecé a revisar la imagen que yo tenía de mi papá y me di cuenta que yo vivía muy frustrado con la imagen que yo tenía de mi papá. Y en ese momento yo veía a un papá que yo no admiraba, yo veía un papá que para mí había sido un fracasado, yo veía un papá que para mí había sido violento, y yo veía un papá que, aunque lo evadía, en ese momento me daba cuenta que estaba lleno de dolor y de que yo veía que no tenía una relación con mi papá. Aunque yo pensaba que todo estaba bien y que yo lo quería y que yo lo amaba, ese amor era más un tema de declaración social. Yo lo tenía que decir. Fíjate nada más, en ese momento. Entonces, lo que yo empecé a darme cuenta que era mi realidad, se empezó a desmoronar. Lo que yo pensé que yo era, también ya te conté, se empezó a desmoronar, ¿sí? Yo me creía bueno y me empecé a dar cuenta que yo no era buena. Yo me creía una persona íntegra y me di cuenta que no podía sostener esa integridad. Entonces, todo lo que fue la realidad, que era evidente, tangible, manifiesta, física y conocida, se empezó a destruir, ¿sí? Pero empezó a destruirse por los suelos. Si no te ha pasado eso, te espera, y creo que es cíclico, nos pasa una y otra vez, ahora estoy como también pensando en eso,
Entonces, es terrorífico, es fuerte, ¿sí? Requerimos entrenarnos y que sirva esta transmisión para decirte, sí se puede, hay que atravesarlo, ¿sí? Hay que atravesarlo, vamos con todo a atravesarlo, hay que encontrar el disfrute. Mi coach me decía, yo le decía, me cuesta trabajo confrontar ciertas cosas, me cuesta trabajo confrontar a ciertas personas, ciertos perfiles, y me decía, te cuesta trabajo porque no lo haces, y tenía mucha razón. Cuando empecé a hacerlo, cuando empecé a lanzarme a simplemente hacerlo, me di cuenta que era una cuestión de habituarte, y entonces terminas hasta disfrutándolo. Hoy, ¿no? Disfruto de cierta manera, si lo queremos ver así, disfruto del conflicto. Ya no tengo miedo tanto al conflicto, ya no tengo miedo a la confrontación, porque hoy descubrí que detrás de la confrontación, detrás de las crisis, detrás del conflicto, viene mucho crecimiento, viene mucho amor, viene mucha sanación, viene mucho perdón, de diferentes partes, de diferentes lados. Se rompen cosas y se construyen otras. Entonces hoy entiendo de una forma muy rica que la destrucción es parte de la construcción. Por supuesto, no se trata de hacerlo, digamos, deliberadamente, sino se trata de enfrentarlo, ¿no? Cuando se requiere enfrentarlo y comunicar lo que sí, lo que no, lo que ves, lo que no estás de acuerdo. Se trata de expresarte, y ese también es un acto de amor, ¿no? Entonces, de repente, estamos mucho en una sociedad donde se prefiere el respeto al amor, ¿no? Entonces, y no es lo mismo, ¿sí? Respeto puede ser una forma de amor, pero hay una forma de amor que tiene que ver con el crecimiento y que a veces parece que no es respeto, ¿sí? Entonces, a veces no se parecen el amor y el respeto, y tú requieres decidir en tu vida, de tus familiares, de la gente que tú amas, requieres decidir en cierto momento si lo que quieres es respeto o amor, porque a veces no es lo mismo, ¿sí? Y a veces amar implica expresar. Y a veces amar implica confrontar tu verdad, tu realidad. A veces amar implica experimentar y implica generar crisis, ¿sí? Esto es algo que en general evadimos, pero nos aleja de nuestra naturaleza. Nos aleja del soñar lo que realmente somos. Nos aleja del sueño que realmente podemos estar viviendo, ¿ok? Entonces, este camino de destrucción, este camino donde sobre todo es una destrucción interna, mi propia autoimagen, mi propia versión de mí fue desmoronándose, me di cuenta de cosas que no me daba cuenta, y entonces la noción de mi papá empezó a transfigurarse, ¿sí? Empezó a cambiar, y por otro lado, una realidad invisible empezó a tomar una existencia. Empecé a ver cosas que no eran tangibles, que pertenecían a un ámbito, lo que Deepak Chopra, estoy aquí jugando con los términos que Deepak Chopra le llama la verdad circunscrita, la tangible, la evidente, la manifiesta, y la verdad no circunscrita. Entonces, las imágenes empezaron por un lado a romperse y por un lado a construirse, ¿sí? Y entonces la realidad tangible, física, yo empecé a descubrir, y me di cuenta entonces que las imágenes que yo tenía de mi mamá, de mi papá, eran también una construcción que se estaba en esos momentos destruyendo, ¿sí? Entonces yo pude, a través de los procesos, te he contado esta experiencia magnífica, donde mi papá me pide perdón por primera vez, donde me dice enfrente de mucha gente que lo perdone, que me ama. Es la primera vez que mi papá me dice que me ama, y entonces ahí está, yo en ese taller yo me quedé con mi papá, nos dormíamos juntos en la misma cama, ¿no? Abrazados, y me contaba sus cosas. Por primera vez supe al respecto de su papá, por primera vez supe al respecto, fíjate nada más el nivel de egoísmo, si le tienes miedo, si eres súper, tienes resentimiento con tu papá, tienes muchas cosas, bueno, este era mi caso, pero puede pasar. Y no eres como para preguntar, ¿no? O sea, la inmadurez, la cobardía, el miedo que tenemos como niños y como jóvenes, y por la parte también de la glándula, que te acuerdas que también te platiqué la vez pasada, y que vamos a tener un taller la próxima semana sobre cómo conocer esa glándula, que tiene que ver con tu temperamento, con cómo naces en términos de actitudes y comportamientos. Entonces eso me impedía ir más allá de mis miedos, y me impedía ir más allá de la relación. Entonces, cuando yo empiezo a penetrar en esa relación, yo empiezo a descubrir muchas cosas de papá que ya he compartido, y entonces veo en él un héroe, una persona
que hoy identifico claramente que de él tengo esta parte ética, de él tengo esta parte de integridad, de él tengo esta parte de responsabilidad y de él tengo esta parte, o sea, no soy yo me creía único en la familia porque yo hoy como que digo mucho el tema de que quiero cambiar el mundo o quiero contribuir, ya no es cambiar, sino contribuir, ¿no? Al mundo y amar al mundo y todo, pero me di cuenta que el primero, antes que yo, que ha tenido esas ideas es mi papá, ¿no? Y entonces me doy cuenta, te conté que hizo con su grupo de liderazgo una campaña para que le enseñáramos a todas las personas que la primera palabra que se le enseñara a los bebés fuera te amo, ¿te acuerdas que te conté? Y entonces empiezo a ver un papá que se vuelve como un héroe, como alguien que le gusta este mundo de amor fantástico, se convierte en el hombre más tierno que yo conozco en la faz de la tierra, y entonces mi relación cambia, ¿sí? O sea, se destruye y empieza a construirse una realidad del pasado, totalmente distinta a lo que yo conocía. Yo me empiezo a conocer, me doy cuenta de un poder que yo no tenía, me doy cuenta de un liderazgo que yo no tenía, y entonces empiezo a generar una relación conmigo mismo que me empieza a llenar de cosas que yo no estaba viviendo, por un lado dolorosas, pero por otro lado también hermosas y fantásticas, ¿no? Y por otro lado viene una deconstrucción, ¿no? Viene un camino, ¿te acuerdas de lo invisible? Que es una de las cosas que quiero compartirte el día de hoy, ¿no? Y antes de ir a esa parte, déjame ver lo que nos dice aquí Josué. Dice, siento que en mí es haberlo visto de niño como un héroe y quizás saber sus debilidades me cambie ese ser fuerte. Ok, entonces esto también que está compartiendo Josué me pasó con mi mamá al revés, por ejemplo, ¿no? Entonces con mi mamá, ¿no? Que a lo mejor está hasta ahí, escuchándome, viéndome, con mi mamá yo la tenía al revés, como un héroe, justo lo que me está diciendo Josué, como un héroe. Mi mamá era la buena de la película, ¿no? Mi papá era el malo de la película, ¿no? Entonces mi mamá se encargó de hacer esa historia y de convertirla y de yo escucharla una y otra vez, al grado que me la creí y yo le puse los matices. Hay que ser honestos y decir que nos gusta ser dramáticos. Bueno, por lo menos tiene que ver tal vez con mi glándula. Ya la próxima semana, si estás en el taller, descubriremos cuál es tu orientación en el tema de la glándula, de tu octagrama. Pero a mí me gusta dramatizar mucho las cosas por glándula. Y entonces le metemos una cosa así que se vuelve una historia. O hace ratito, hace apenas un par de horas, si no es que menos, estaba yo coachando a una pareja y yo veía como el drama y todo esto y yo tenía ganas de decirle, no te das cuenta que es una historia, no te das cuenta que has construido una historia de tu realidad. Y entonces poder decirles a todos que podemos, así como somos buenos para construir una historia de la realidad del pasado, somos extraordinarios también para poder construir una realidad hacia el futuro, y esa realidad hacia el futuro podemos construirla como nosotros queramos. La realidad del pasado tenemos un cierto patrón, pero en cuanto vamos descubriendo la realidad del pasado nos damos cuenta, como lo que te acabo de decir, que la realidad del pasado no es la que pensábamos necesariamente, aunque pensábamos que estaba escrita sobre piedra. Yo hubiera jurado que muchas cosas eran así como yo las decía, como yo las veía, y me di cuenta simplemente a través de la exploración misma del ser que las cosas, incluso del pasado, son dinámicas. Sí, escucha lo que te acabo de decir. Las cosas del pasado son dinámicas. El pasado no es como es. El pasado sigue siendo producto de una percepción, por lo tanto el pasado sigue siendo dinámico. Esto es todo un concepto del que nosotros usamos y tiene que ver con el tema de la física cuántica. Entonces ahí saludando a mi mamá, que también está y haciendo que me escuche. Yo empecé a centrarme más y a objetivizar más mi relación con mi mamá, porque se empezó a caer esta parte del héroe que yo veía en ella, ¿no? De que todas las podía, de que todas las hacía, de que siempre salía adelante, de que ella era súper como la parte viva, ¿no? De la casa. Y entonces yo empecé a objetivizar, por otro lado, empecé a conocer a mi papá de otra forma y se empezaron a equilibrar, los conceptos que yo tenía, ¿no? Entonces mi mamá, empecé a detectarle también ciertas cosas, ¿no? Que por supuesto también ella las conoce, las ha trabajado, y entonces se vuelve más armoniosa nuestra relación, y ya de repente no le dejo a mi mamá que ciertas cosas, ciertos chantajes. Es muy raro que nosotros tengamos una relación ya de ese tipo, sino que se nivela y entonces es una relación mucho más subjetiva, y entonces surge un amor mucho más profundo, mucho más cierto, mucho más verdadero, mucho más maduro, mucho más cercano, y entonces puedo sentir un amor espléndido tanto por mi mamá como mi papá, mucho más subjetivo. No acepto muchas cosas, no concuerdo con muchas cosas,
porque yo también me puedo ver a mí mismo en esta experiencia donde yo también estoy autoconstruyéndome y también estoy autodefiniéndome y también estoy siendo más objetivo sobre lo que yo conozco de mí, pero esa objetividad me permite aceptar a la gente como es, ¿sí? Poder ver su mundo, poder ver de dónde vienen, poder ver qué están construyendo para su realidad y aunque no esté de acuerdo en algunas cosas, poder aceptar y poder amar, ¿sí? Y entonces esto se vuelve en algo exquisito, que por supuesto está al alcance de todos, que es un proceso transformador y que es un proceso que queremos promover y que no necesariamente nos lo da hoy la escuela, no necesariamente nos da la sociedad y lamentablemente no necesariamente nos lo da la familia. Es un proceso de autotransformación que hay que descubrir cada uno de nosotros y que requerimos apoyarnos y que hoy afortunadamente si hay una profesión, si no me miente el Google, si hay una profesión que está en expansión, bueno que hay otras, pero una de ellas que es increíblemente que está en expansión es el coaching, ¿sí? Y hay muchas cosas y no me voy a meter en ese tema porque sobre todo es un tema, nosotros queremos regular la calidad de este mundo, pero eso está dándose para que justamente podamos acompañar en este proceso de conocimiento y en este proceso de creación y en este proceso de objetivización y de exploración de estas realidades que se destruyen por un lado y que se construyen por el otro. Entonces, ya te conté mucho de esta parte de cómo se ha decantado y cómo se ha destruido y las crisis y todo eso. Quiero contarte ahora cómo empezó a surgir un nuevo mundo, literal, ¿sí? Una nueva cosmovisión de la realidad, ¿no? Y entonces, por un lado, lo tangible, lo real, lo seguro, se empieza a volver lo contrario, se vuelve lo inseguro, lo no real, lo ambivalente, ya no sabes exactamente la validad de eso. Y por otro lado, el mundo de lo invisible, de lo intangible, de lo inconsciente, de lo inmaterial, empieza a volverse congruente, coherente, armónico y consistente, ¿sí? Y ese es el mundo que queremos compartirte. Es lo que otra vez Deepak Chopra le llama el mundo de lo no circunscrito versus lo circunscrito, el mundo de lo material, lo físico, lo tangible, lo conocido, versus el mundo de lo intangible, de lo inmaterial, de lo ambivalente, de lo invisible, ¿sí? Entonces, en términos de la cultura de la náhuatl, la cultura de la enseñanza tolteca, esto es el famoso tonal y el nahual, ¿sí? El tonal es lo material, lo tangible, lo visible, y el nahual es lo espiritual, lo potencial, lo virtual. En física cuántica es la parte corpórea, ¿sí? La partícula en su función o en su manifestación corporal, corpórea, corpuscular también podría decirse, y la manifestación de potencialidad que tiene la partícula, ¿sí? La otra cara de la moneda, ¿sí? Que es la parte de la longitud de onda, la vibración, ¿sí? La energía, como puedes decir. Entonces el tonal y el nahual, o esta parte de lo que en la física cuántica se conoce como la parte corpuscular de la partícula y la parte de longitud de onda, ¿sí? Entonces empecé a tener ese acercamiento, empecé a tener esa vista de lo que es invisible y empiezo a tener, y es parte de lo que está plasmándose en el libro del Ser Yo, el regreso a casa, y cómo esta noción empieza a complementarse y empieza a ayudarnos a sentirnos, en este caso a mí, yo empecé a sentirme mucho más completo, a conocerme, y esta parte intangible es mucho más poderosa que la tangible, ¿sí? La parte invisible, la parte inconsciente, desde la física cuántica, pero también desde muchos otros aspectos, porque la psicología, bla, bla, es el 96% de nuestra realidad se compone de esta parte intangible, de esta parte invisible, ¿sí? Y solamente el 4%, 5%, algo por ahí, es la parte que sí vemos, que sí. Por eso es que el mundo del inconsciente rige, ¿no? Hay unas frases por ahí famosas, hay una de Carl Jung que dice, ¿no? Que hasta que tú no hagas consciente lo inconsciente, vas a seguir pensando que es suerte o destino lo que está ocurriendo en tu vida. Y entonces, empezar a adentrarnos en ese mundo del inconsciente es algo extremadamente poderoso que todos tenemos derecho a vivir. Todos. Es un crimen, así como lo te dije del heptagrama, es un crimen que esta realidad aumentada, ¿sí? Esta realidad virtual, aunque se parece al concepto de la tecnología, esta realidad, este doble cuántico, hemos hablado, este desdoblamiento de la realidad que tanto nos apasiona, que estamos explorando, que nos gusta y que queremos transmitirte. Esta realidad es una realidad que ha sido vetada para nosotros y es una realidad que hay que volver a retomar, volver a enseñarnos, volver a compartir. Todos los que tengan nociones sobre esto, compartan, pregunten, no me crean nada a mí ni a la gente que publica, estudienlo, vean y sobre todo, porque
trabajo de esto ya hay mucho, pero sobre todo vivencienlo, ¿sí? En su propia experiencia. Cuando yo me considero un científico, estoy trabajando en 2 doctorados, un doctorado que prácticamente terminé en cognición de conducta y en una parte y en la física cuántica que se voy empezando, pero ¿por qué me gusta? Porque si yo no estoy ni siquiera de acuerdo con el sistema educativo, ¿por qué entonces estoy estudiando doctorados? Porque creo que la parte de investigación tendría que ser algo que tendríamos que fomentar como parte del sistema educativo, es decir, la curiosidad científica, y cuando digo científica significa la curiosidad empírica de experimentación y de revisar. Entonces, esa parte de nosotros, esa parte de curiosidad, tendría que ser natural, tendríamos que ir a ella, tendríamos que experimentarlo, ¿sí? Como parte de nuestra educación, como parte de nuestra formación, como parte de lo que hacemos, ¿no? Entonces, desde ahí se los compartimos, ustedes vivencienlo, ustedes véanlo, ustedes búsquenlo, si no, está bien, cada quien es, por supuesto, libre y responsable de vivir su propia realidad. Ahora, déjame entonces, con mucho amor, compartirte la mía, ¿sí? Compartirte qué empezó a pasar, por qué me empecé a mover en esto. Una de las cosas, una escuela que me empezó a llamar mucho la atención es la escuela gnóstica. No sé si alguien haya conocido el tema o el mundo de la gnosis, ¿no? Que no es necesariamente una religión, por supuesto, tiene sus reglas, pero es una enseñanza espiritual. Muchas cosas que se dicen de eso, simplemente se supone que es la enseñanza de los esenios, la enseñanza que viene de lo que, por ejemplo, Cristo, una forma de decirlo sería como una enseñanza crística o una filosofía crística, ¿no? Pero no de la parte religiosa, sino de la parte de la enseñanza como más educativa, ¿no? Entonces, se supone que esta enseñanza que viene de los esenios es una enseñanza que se mantiene hasta hoy, ¿no? Y si tú vas a un grupo gnóstico, tienen sus reglas, son más o menos sencillos, son personas que no cobran, todo es colaboración. Los maestros, vamos a decirlo así, son maestros que dan esto en servicio y tienen toda su filosofía y por supuesto su núcleo central de reglas y todo eso. Yo empecé a adentrarme a ese mundo gracias a un amigo que de hecho me fue llevando como a varias cosas. Él es maestro gnóstico, en ese entonces los dos éramos estudiantes, entonces ahí empecé a descubrir este mundo de la gnosis, ¿no? Y entonces empecé como a adentrarme un poquito a ciertos aspectos que hoy forman parte de nuestra realidad, ¿no? Y entonces empiezo a acercarme a ese tipo de conceptos, a ese tipo de temáticas, ¿no? Y ahí fue como algo que empezó a surgir, pero hasta ahí era algo que simplemente se quedaba como en una enseñanza, ¿no? En ese momento también estoy tomando los procesos de coaching, los procesos de transformación, los procesos de trabajo interior, y te conté ya una experiencia que tuve donde es una de las primeras experiencias que tengo, donde me despierto un día en la madrugada y enfrente de mí hay un cuadro de una imagen católica de San José y el Niño Dios en una casa que era una casa agnóstica, ¿no? Entonces yo no había reparado en eso, y la explicación de por qué estaba justamente enfrente de donde yo me dormí, a unos escasos metros, pues simplemente también es parte de este mundo no circunscrito, ¿no? De este mundo que podemos llamarle mágico, que podemos llamarle espiritual, quién sabe, ¿no? Hay una explicación que depende simplemente de lo que tú quieras creer, de tu fe, de tu confianza y de tu propio proceso de descubrimiento. En ese momento yo estaba apenas como experimentando, era la primera experiencia más o menos de ese tipo, y entonces yo me acerco y veo una imagen maravillosa de una flor de lis que después tuvo mucho significado también en mi vida. Entonces baja una paloma que yo, pues obviamente esto se cruza con las nociones semánticas que tú tienes, para mí era el Espíritu Santo, y entonces se posa en la flor de lis, ¿no? Así como si se convirtiera en la flor de lis, ¿no? De una forma muy bonita, y entonces escucho con una voz interna que no reconozco como mía, no es una voz que yo conociera,
y esa voz me empieza a dictar lo que empezó a constituirse en lo que hoy hacemos, ¿no? Entonces me empiezan a dictar que en esencia empiece a ayudar a las personas a que la mente se ponga en función del corazón, ¿no? Que la mente sirva al corazón y que el corazón sea lo que guía a la gente. Me dictan 2 páginas, 3 páginas al respecto, y ahí empieza como estos primeros mensajes que empiezan a tomar significado y que hoy le dan significado a mi vida, más allá de mi profesión, más allá de mi familia, más allá de mis bienes, más allá de muchos aspectos de la sociedad. Se empieza a convertir en la parte central de lo que hoy me empieza a concebir a mí mismo, ¿sí? O sea, como una vez cuando yo le digo a veces a las personas en los programas de liderazgo, cuando estoy coachando y les digo que busquen una visión y me preguntan que cómo es eso, etcétera, yo les digo que cuando logras tener una visión que surge, cuando quitas familia, cuando quitas tus bienes materiales, cuando quitas tu profesión, o sea, cuando quitas todo lo que hoy tienes, y entonces lo que te queda cuando se te acaba todo, lo que te queda, eso es visión y propósito, ¿sí? O sea, si hay algo de eso, entonces vas a sentirte siempre completo o completa. Si no hay eso, te va a aterrar todo, porque cualquier cosa que se te mueva, entonces vas a tener miedo, vas a tener terror, vas a sentirte culpable, vas a sentirte en desolación, ¿sí? Se muere alguien y vas a sentirte que se te acaba todo, ¿sí? Se cambian tu profesión, ¿no? Como ahora los pilotos que normalmente se usaban mucho para varios temas de investigación, todo, ahora se usan drones, entonces de repente se te acaba tu profesión, se te acaba todo, te quitan del trabajo de 30 y tantos años de tu vida, casi estás a punto de jubilarte y deciden despedirte en los últimos días antes de tu jubilación y se te desmorona el mundo, ¿no? Se te muere tu pareja, un hijo, o bueno, cuánta cosa puede pasar. Y si tu vida y tu propósito dependen de eso que está fuera de ti, entonces vas a sentir siempre que pierdes. Pero si tú aprendes a construir un propósito, ¿no? Que esto empezó a pasarme a mí, empezaron como si te vuelves parte de un sueño, te vuelves parte de una visión. Mi coach me decía que una visión poderosa es cuando empiezas a sentir que esa visión te tiene a ti. Ya no es que tú tengas un objetivo, una meta, un sueño, sino que pareciera que te están tomando como un requisito, como que te están requiriendo para algo mayor, ¿no? Que, repito, eso puede estar en el mundo de tu imaginación, eso puede estar en el mundo de lo no circunscrito, no necesariamente estamos hablando de una institución física, estamos hablando de algo que se vuelve un concepto, una idea que está más allá de lo físico, ¿okay? Entonces cuando sucede esto, entonces empiezas a sentir esto, yo empecé a sentirlo, empecé a sentir también, por supuesto, muchos nervios, no sabía exactamente qué me pasaba, pero empecé a darme cuenta que empezaba a abrir un camino, ¿sí? En esa época yo empezaba a registrar muchos mis sueños como parte de la gnosis, como parte de este crecimiento en el que yo estaba espiritual. Empezaba a registrar mis sueños, empezaba a trabajar. Yo quería seguir en el mundo de la gnosis porque en el mundo de la gnosis pues empiezas a hacer muchas cosas. Yo escuchaba leyendas o historias de los famosos temas de los viajes astrales y de ir a tomar clases a mundos paralelos, a dimensiones paralelas, viajes en el tiempo. Bueno, la meditación, bueno, yo encontraba una riqueza impresionante en esa, escuela, ¿no? Y yo quería, una parte de mí quería, pero también otra parte me estaba ya moviendo al tema de hacer esto, ¿no? De hablarle a la gente, de coachar personas. Ya empezaba yo a ser coach, empezaba yo a ser, en ese tiempo era director ya de una escuela de coaching, empezaba a trabajar. Y entonces en esta disyuntiva yo pregunto a mi yo superior, en oración, yo pregunto en la noche, antes de dormirme, que es una práctica que a lo mejor ya conocen ustedes, que recomendamos muchísimo, el hablar con tu yo superior, técnicamente se llama doble cuántico, tiene que ver con una corriente del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier y otros, que nosotros compartimos y que nosotros usamos mucho como técnica en nuestra clínica. Entonces desde ese momento yo empezaba ya a usarlo y entonces yo hablé y me entregué en esta oración y pedí esta orientación. Me duermo y otra vez 3, 4 de la mañana me despierto, enfrente de mí, cerquita, había una Biblia, ¿no? Entonces, y no me creas, es un tema de que vayas experimentando, pero te voy a contar más cosas
te voy a contar más cosas de cómo empieza a pasar esta realidad no circunscrita, cómo empieza a manifestarse, y no nada más se manifiesta, se vuelve mucho más coherente y mucho más congruente y mucho más consistente que tu realidad física, que tu realidad tangible, ¿no? Entonces el mundo de lo invisible, el mundo de lo no tangible, empieza a tomar una sustancia y empieza a tomar algo que se vuelve más real que lo real, ¿sí? Entonces eso empezó a pasarme a mí, como todo empieza a conjugarse y empieza a ser como magníficamente como entrelazado. Entonces, ¿cómo no creer en eso? Y entonces empiezo a construir un mundo de fe, no una fe dogmática o me dicen que hay que creer en algo porque ni siquiera entiendes por qué hay que creer, sino una fe que empieza a construirse solita, natural, de algo que simplemente de una forma, otra vez, orgánica, ¿no? Y natural, te va tocando el alma con pequeños momentos, con pequeños, así como palabras en el momento que las necesitas, como pequeñas guías, como que empiezas a tener una sensación que hoy es muy fuerte en mí, de sentir que no estás solo, que si se acabara todo, ¿sí? Si el mundo se acabara, si la familia que amo se acabara, si las cosas que yo tengo, si todas las investigaciones y todos los conceptos se acabaran, yo seguiría estando completo y seguiría estando amado, ¿no? Sintiendo algo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero se sentiría un amor, porque eso hoy de la nada ha surgido, del desierto, pues, de la oscuridad, de las peores noches, de la famosa noche oscura, y del agua, del cielo, de todos lados brota ese mensaje que te está diciendo: estoy cerca, aquí estoy, aquí me tienes, ve para acá, ve para acá, ve para acá. Esto es algo que todos requerimos aquilatar, que todos requerimos encontrar, que todos requerimos practicar, y como dijo Mark Twain, que me encanta, y se entrena, lo podemos entrenar, no hay nada que el entrenamiento no pueda lograr. Esta experiencia de conexión que surge del amor, de abrir tu corazón, de experimentar el dolor, esta experiencia de conexión te lleva a este mar de calma y a este mar de seguridad, y no importa lo que estés pasando, no importa la situación en que estés en estos momentos viviendo, en ese momento te sientes un soldado de Dios, te sientes una fortaleza, sientes una torre espiritual impresionante. En este momento, cuando yo hago esa pregunta, me llega la Biblia, abro la Biblia y está en Corintios, ¿sí? La parte famosa de Corintios es esta parte del amor, ¿se acuerdan? Este tema de el amor todo lo puede, el amor Ok, poquito antes, creo que es Corintios 13, ¿sí? Ahí viene, y entonces empieza a hablar en la Biblia y me dan de una manera excelsa la respuesta. ¿Cómo no creer que hay Dios? ¿Cómo no creer que hay algo, ¿sí?, que está ahí claramente? Cuando yo con el corazón pregunto, ahí está la respuesta. Cuando yo con el corazón pregunto, ahí está la respuesta. Algo muy amoroso, muy sabio nos va guiando. Ojalá esto sea, y yo hablo esto y lo digo para que se vuelva a consolidar en mí este estado de fe, de realización, ¿no? Llega en de Corintios 13 y empezó a ver, y ahí te va, y todos los que tengan la Biblia y lo van a poder ver. Entonces ahí revisas y dice clarito la respuesta a lo que usted dice, ¿no? Algo más como esto dice: a Dios le gusta hablar lenguas. Hablar lenguas lo interpreto, y estudiando, investigando un poco qué significa. Hablarlo significa lo que yo estaba perdiendo en la gnosis. Hablar lenguas significa como los viajes astrales, como crecer espiritualmente, ¿no? Entonces dice, Dios le gusta hablar en lenguas. Pero a Dios lo que más le gusta es la profecía. Entonces hay muchas formas de lo que significa profecía, pero lo que yo entiendo, lo que yo investigué, no nada más entiendo, no lo quise acomodar, sino que me metí a investigar. Entonces profecía tiene que ver con esto, ¿sí? Hablarle a los hombres. Y dice la Biblia, dice la palabra, dice Dios le gusta hablar lenguas, o sea, que crezcas espiritualmente, pero le gusta más la profecía, porque hablar lenguas implica un crecimiento espiritual tuyo, individual. Pero la profecía, hablarle a los hombres, implica que tú te vuelves parte del crecimiento espiritual de los demás, ¿sí? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Con qué seguridad? Si no tuviera yo esas certezas y esas guías, yo no hubiera podido transitar las cosas que yo pasé. Yo no hubiera pasado por el cáncer de hígado, yo no hubiera pasado por mi divorcio, yo no hubiera pasado, ni estuviera pasando por la separación con mis hijos, no estuviera pasando por muchas cosas, ¿no? Pleitos, separaciones, construcciones, esfuerzos, desvelos,
temas de dinero, temas de familia, temas de muchas cosas que de ese momento para acá se volvieron como parte de todo lo que, de la revolución, de toda la confrontación de mi propio ser, de mi propia experiencia que yo estaba viviendo, ¿sí? Pero ese tipo de claves empezaron a hacer la certeza y tengo muchas más. Es un libro entero que ya está construyéndose, que te estoy compartiendo y estamos empezando, ¿no? Entonces, esta es una de las experiencias que más me marcaron, que más fuertes, que más me dieron esta pauta y fue exquisita, fue rica, pero quiero contarte más. Quiero contarte lo que se hace, lo que se logra al hacer la interpretación de los sueños, lo que significan los sueños, cómo pasaron, ¿verdad? Sueños claves que me han pasado a mí. Quiero contarte cómo me empezaron a instruir, cómo empecé a recibir, literal, así, o sea, como si fuera una clase en la SEP, que me están instruyendo para empezar o para dar ciertos contextos a las personas, y lo que hoy es la base de todo nuestro método de Learning International Networks, de lo que hacemos en la clínica, en Clinic, de lo que hacemos en StepLink, ¿no? Y entonces, esto es una aventura excepcional, es una aventura mágica. Gracias por estar aquí, por permitirme compartirlo contigo, ¿no? Gracias, mamá, porque es impresionante, mente como mágico que también tú estés aquí, que lo estés diciendo, y que estos tiempos, y por supuesto mi mamá ha experimentado de las peores cosas con esto, ya ha visto esta revolución en su hijo, ya ha visto los desmadres que ha armado, y los tiempos se empiezan a acomodar. Hoy no tengo prisa, hoy aprendí junto con Michelle no necesariamente a esperar, sino a disfrutar el tiempo de esto que mi mamá le está poniendo así como el tiempo de Dios, el tiempo perfecto, ¿sí? Y entonces es como ir al ritmo del vals de la existencia misma, ¿sí? Es escuchar a Dios, ¿no? No necesariamente es fácil porque estamos como un poquito separaditos de Él. Entonces, pero tenemos herramientas, ¿no? Que estamos compartiendo contigo para buscar alcanzar, sentir, conectar. Y entonces es buscar así como escucharlo y decir, ok, me espero. O decir, ok, voy. Ok, es ahora. Ok, esto no. Entonces, y empezar, y a veces se requiere probar, ¿no? Pero eso es parte de esta perfección y de esta mística del ser, del regreso a casa, de regresar a Dios, de regresar a lo que realmente somos. No es un tema esotérico, no es un tema espiritual, no es un tema metafísico, no tienes que estudiar gnosis, no tienes que estudiar en ninguna chingada escuela. Bueno, nosotros estamos buscando ayudarte, pero es escuchar tu corazón, ¿sí? Es escucharte. Yo sé que eso no es fácil necesariamente, ¿sí? Pero es escucharte, ¿sí? Sentir ese amor dentro de ti y caminar desde ese amor, sentir que el camino tenga alma, tenga pureza, tenga realización, y permitirte soñar sueños grandes. Eso es lo más importante. Mi sueño es regresar al amor. Mi sueño es, yo nací en este mundo, en esta vida, para ser parte de la contribución, para enseñarnos a amar, ¿sí? Aprender a amar, estoy aprendiendo, y enseñarles a amar a la mayor cantidad de personas que podamos, ¿sí? Eso es nuestra visión, la comparto con Michelle, y eso es lo que hacemos también en Clinic, es abrir nuestra casa, vienes, amas junto con nosotros, vas sano, ¿sí? 21 días, vas sano a tu casa y esparces ese amor con todo lo que eso implica, ¿no? Con la sanación que eso implica. Te olvidas de tu excusa del cáncer, te olvidas de tu excusa de tus tumores, tu diabetes, todo, ¿no? Tu artritis, lo que te inventes, ¿no? Porque es un invento, ¿sí? El cuerpo, Curso de Milagros, el cuerpo no tiene la capacidad de crear. El cuerpo no crea. Tu enfermedad no la creó el cuerpo. Es un curso de milagros. Tu enfermedad ni siquiera es una enfermedad, es un berrinche. Es un berrinche, es una comunicación del cuerpo para compensar un llamado que no estás escuchando. Está Dios tocando la puerta, ¿sí? Entonces, escucha, ¿sí? Y
Nosotros con los brazos abiertos te esperamos cuando así lo veas, no tienes que estar enfermo para venir también a internarte. Tenemos diferentes modalidades, pero bueno. Recuerda inscribirte para lo de la meditación cuántica todos los lunes a las 6 de la mañana. El taller para el próximo miércoles de 8 a 10 sobre heptagrama, esto que te platiqué de los arquetipos, y nuestras prácticas de la próxima semana, compartiendo nuestras páginas de StepLink, que te está poniendo ahí Michelle, de Clinique y de Link, la parte de certificaciones. Empezar también, vente a ser coach con nosotros, o especialista de la clínica, o especialista de StepLink. Tenemos diferentes formaciones, vamos a empezar grupos próximamente. Un abrazo para todos, gracias por escuchar todas estas cosas, ojalá te sirvan, a mí me sirve, y la intención es que tu corazón también lo esté escuchando y esté despertando, porque no le hablo a tu mente, le hablo a tu corazón, ¿sí? Un abrazo, que Dios te bendiga, nos vemos pronto. Chao, mamá. Dios, Araceli, creo que estabas también por ahí. A todos un saludo, a los que se conectaron, Norma, a Maggie, a los que están por ahí que ya no vi, un saludo, cuídense mucho. Laura, Gabriel, que no sé por qué me dijo eso del tocho, a Miguel, creo que es el de acá de Jalpan, Miguel González, un abrazo. Bueno, ya, saludos en puntito terminando. Josué, gracias por participar, cuídense mucho, bye.